o descartar un tipo de esas enfermedades que suele ser común en la población adulta joven. Déjenme ver. Bien, entonces, las espondiloartritis son un grupo de enfermedades, como ustedes pueden observar, que tienen características semejantes y que en común tienen un marcador genético que las interrelaciona entre todas. Estas entre sí van a compartir esta característica genética, donde se asocia a un marcador que ya habíamos comentado, que es el HLA-B27. Estas tienen en sí diferentes manifestaciones clínicas, pero que comparten fisiopatología y una base genética. Estas enfermedades no fue hasta el 1963 donde Moore y Wright pudieron diferenciar lo que son las espondiloartritis de la artritis reumatoide, porque hasta ese momento se entendía que era una misma entidad. Sin embargo, ahí pudieron determinar que es una de las diferencias principales era que la artritis reumatoide, o sea, de las espondiloartritis a la artritis reumatoide, es la negatividad del factor reumatoide, como se da en esas entidades. Vemos, no pasó nada, ¿qué no pasó? Ahora sí. Entonces podemos ver en este gráfico la clasificación de las espondiloartritis. Ven arriba, donde estas se van a dividir en la espondiloartritis axial y en las espondiloartritis periféricas. Si bien las espondiloartritis axiales se van a distinguir los grupos principales, que es la espondilitis anquilosante, como se llamaba antiguamente, que recientemente o ya unos años más para acá, le llamamos espondiloartritis axial radiográfica. Y el otro grupo es las espondiloartritis axial no radiográfica. Entonces, ese es el grupo de las axiales. Espondiloartritis axial radiográfica o antigua espondilitis anquilosante y la espondiloartritis axial no radiográfica. Entre las periféricas podemos ver que se citan la artritis psoriásica, la enfermedad inflamatoria intestinal, que es lo que ven que con las siglas E y I, esas son las que están relacionadas a la enfermedad inflamatoria intestinal, la artritis reactiva. Entonces, ustedes ven estos gráficos que cada uno tiene una manifestación predominante, ya sea axial o periférica, pero ustedes ven cómo están los círculos intercorrelacionados porque se correlacionan entre sí y cada una puede tener manifestaciones de la otra. Por ejemplo, yo tengo una artritis psoriásica que puede tener una afección radiológica a nivel de las acroilíacas, o sea, una afección axial, una radiográfica, o pudiera tener una enfermedad inflamatoria intestinal que tenga psoriasis, que tenga espondilitis, etcétera, etcétera. Aquí en el gráfico, en la misma clasificación, pero esta incluye a otros tipos de artritis, o perdón, de espondiloartritis. Entre ellas está la artritis reactiva, la relacionada a la uveitis, y está también las indiferenciadas, que están en el cuadro rojo, que está más arriba. Cuando hablamos de indiferenciadas, aquel tipo de espondiloartritis que no cumplen con criterios específicos para poder diagnosticar una de las demás. Por ejemplo, no tienen criterios para definir que sea necesariamente un Crohn, pero tampoco una artritis psoriásica, tampoco una espondilitis. Entonces se deja como indiferenciada. Y también aquí está el término de la juvenil, que es la que se da en personas menores de 16 años. Entonces, entre estas características, comparten, como le dimos, unas bases inmunogenéticas, tienen diversas manifestaciones clínicas y radiológicamente pudieran tener también hallazgos que van a ser comunes, pero también hay una diferencia importante que me va a distinguir entre una radiográfica de una no radiográfica.
Entonces, empezamos con las espondiloartritis axiales, que le mencionamos la espondilitis anquilosante y la espondilitis axial radiográfica. Y las periféricas, ya las demás, que para no volver a repetir estos términos. ¿Cómo podemos saber si es radiográfica o no es radiográfica? Bien, aquí tenemos este recuadro donde se pueden ver EA, quiere decir espondilitis anquilosante. Recuerden que ese es el término que se usó por muchos años, todavía incluso se usa bastante, aunque sabemos que ya no es adecuado decirlo. Quiere decir espondilitis anquilosante. Y cuando pensamos en espondilitis anquilosantes, que dice un rayos X positivo, es porque hay afección radiográfica demostrable. O sea, tú le haces una radiografía y encuentras esos hallazgos radiográficos. Está la espondilitis axial no radiográfica, donde estos pacientes sí tienen una evidencia de un proceso inflamatorio, ¿verdad? Pero que lo vemos en una resonancia magnética. Sin embargo, las radiografías no existen hallazgos, por eso es que es una espondilitis axial no radiográfica. Tiene criterios, tiene una resonancia magnética de sacroiliacas positiva, pero la radiografía está negativa. También están las espondilitis axial no radiográfica, no espondilitis anquilosante, donde tenemos una radiografía que está positiva, pero que tiene otros hallazgos diferentes que no están precisamente en la articulación sacroiliaca, sino, por ejemplo, a nivel de la columna, una columna de bambú, con esos hallazgos radiológicos que sí son sugestivos de una espondilitis, pero que a nivel de la resonancia magnética no tiene hallazgos ni radiográficos, perdón, ni en resonancia, y sí en la radiografía. Y están las periféricas, que ya vimos cuáles son. Entonces, como pueden ver, estas entidades afectan sobre todo a las articulaciones acroiliacas, que es lo que me va a determinar si es radiográfica o no radiográfica. Es la manifestación más importante a nivel de las axiales, o sea, la afección de las columnas y la articulación sacroiliaca. Ya a nivel de las formas periféricas, esta se va a manifestar básicamente por la presencia de artritis, oligoartritis o dactilitis. Entonces, estas son enfermedades un poquito prevalentes, no afectan más del 2.5% de la población general, con una incidencia de 0.87 a 77 casos por 100.000 habitantes. Y es muy importante la parte genética, ya que si tenemos un familiar de primer grado, esto aumenta hasta un 15 a un 20% de padecer la enfermedad. Sobre todo es importante saber que es más prevalente en hombres jóvenes de 20 a 30 años. Y hay una asociación fuertemente al HLA-B27, donde el 8% de este gen igual se puede estar presentándose en el 8% de la población sana, pero que aquí esto puede aparecer hasta el 90% de los casos de los pacientes que tienen espondiloartritis axial. Entonces, bueno, vamos a saltar esto. Esa es la presencia del HLA-27 según las poblaciones, porque este marcador se ve mucho más en la población caucásica y en los nativos norteamericanos. Sin embargo, ya en los latinoamericanos, africanos, es menos frecuente la incidencia. Entonces, a ver, porque estoy viendo la conferencia que no me gusta. Esta saltadera no me gusta. Entre los factores genéticos o ante la etiopatogenia, sabemos que ya están bastantes factores involucrados. Cabe siempre destacar el factor genético, que está el marcador HLA-27, pero también está asociado a determinadas infecciones por microorganismos, sobre todo como agentes desencadenantes, la etiología viral asociada a estas enfermedades. Otros procesos descritos es el proceso inflamatorio crónico persistente a nivel de la entesis que se provoca por
micro traumatismos repetitivos, que esto va a generar lo que es una respuesta inmunológica alterada y va a ser un detonante de la enfermedad. También está involucrado el aparato gastrointestinal con una alteración en lo que es la microbiota. Eso pasa en los genes. Yo le voy a cambiar de que la conferencia, porque esto tiene muchas cosas muy, ¿cómo es? Muy metódicas, muy, déjeme checar. La voy a cambiar por otra, porque esta tiene muchas cosas de genes y muy profunda y ese no es el asunto. Vamos a buscarle otro. Y discúlpeme. Ok. Bueno, esto es lo que hace tener demasiadas conferencias. Es realmente esta la que yo tengo para ustedes. No voy a empezar de nuevo, ya voy a ir variando. Esto es lo mismo que habíamos explicado de las diferencias de por qué estas se consideraban seronegativas, que fue a razón de que se determinó que estas espondiloartritis o esas enfermedades presentaban factor reumatoide negativo, a diferencia de la artritis reumatoide, que es una de las características conocidas de estas enfermedades. El término espondilitis anquilosante, término que ya usamos varias veces en la conferencia anterior, viene de espóndilo, que quiere decir vértebra, más el sufijo que es itis, o sea, inflamación a nivel de las vértebras. Y anquilos, como su nombre lo dice, es
por la creación o la unión de estos puentes que me van a dar una columna anquilosada o una imagen, como pueden identificar, parecida a una columna de bambú. Por ahí viene el nombre de espondilitis anquilosante. Entonces, la forma, ya vimos de la incidencia, de la prevalencia, sabiendo que es más frecuente en varones. Incluso en la otra habíamos que decía de 3 a 1, pero aquí incluso está más alta, con una incidencia de 9 hombres por cada mujer. En la patogenia ya mencionamos los factores genéticos, ambientales, la etiología infecciosa, mencionamos las etiologías virales, pero hay una etiología muy determinada asociada a la artritis reactiva, que sería una de las clasificaciones, como vimos en las periféricas, que es la infección por Salmonella, Campylobacter, Yersinia, Shigella y Clamidia. Esas son bacterias que están asociadas a la artritis reactiva. Y la inflamación en la entesis es el marcador gatillante en esta enfermedad, es como el proceso que explica el proceso fisiopatológico en las espondiloartritis. Vimos ya la clasificación, periféricas y axiales, no vamos a hablar más de esto. Entonces aquí vemos una gráfica donde evidenciamos la etiología multifactorial. Entre estos podemos ya determinar o ver estos agentes infecciosos, y también hay otros péptidos altitogénicos, así se llaman, que son gatillantes o que predisponen a estas enfermedades. Entonces, esto se caracteriza básicamente porque hay una triada o hay componentes, ¿verdad?, donde predomina la inflamación. Esta misma inflamación en el hueso va a provocar erosiones óseas, y esto van a dar lugar a los cambios estructurales a nivel de las articulaciones, y también por una neoformación de huesos, que es lo que le llamamos sindesmofitos. Esto es que explica la patogénesis de las espondiloartritis. Entonces, como dijimos, la entesis es el órgano diana en las espondiloartritis. Por aquí empieza todo. Dice que el microtraumatismo recurrente es que va a detonar cambios a nivel de las células inflamatorias, y con esto entonces va a engatillar o va a iniciarse un proceso inmunológico inflamatorio, donde va a haber ya cambios que van a ser consecuentes y que van a determinar lo que es la formación de la entesitis, que es una de las manifestaciones que podemos ver en estas enfermedades con mucha frecuencia. Entonces, la entesitis, ¿qué es la entesitis? La entesitis no es más que la inflamación en el lugar de inserción del tendón. Eso es entesitis. Entonces, todo esto empieza por el estrés biomecánico, como pueden ver en la imagen. Este estrés biomecánico en un individuo que está genéticamente predispuesto, como ustedes pueden ver, que sea HLA-B27 positivo, y esto también va a llevar a alteraciones en la microbiota. Entonces van a aumentar lo que es la secreción y la liberación de interleuquinas inflamatorias. En este caso, un aumento exagerado de la IL-23. Estas van a actuar sobre los receptores de los linfocitos T y van a provocar o estimular la producción de otras citoquinas. Estas citoquinas que actúan sobre la IL-23, sobre los linfocitos T, entonces van a estimular y van a activar lo que es la entesis. Y volvemos a decir el concepto de entesitis, porque se lo voy a estar preguntando. Entesitis es inflamación en lugar de inserción de tendones, de músculos, de ligamentos en el hueso. Entonces, esto va a provocar células inflamatorias a nivel de la entesis, lo cual va a dar lugar a que se provoquen o se produzcan otras interleuquinas inflamatorias, como es la IL-22, la IL-17, y esos a su vez también provocan otras como el factor de necrosis tumoral, dando lugar a lo que es la osteoproliferación, la inflamación y también la pérdida ósea o las erosiones. Y es lo que me va a llevar a que esta columna me anquilosis y que haya función de los ligamentos.
Entonces, como ustedes pueden ver aquí, es la presencia de sindesmofitos. Los sindesmofitos son hallazgos radiográficos que vamos a ver en las espondiloartritis y estos se dan por la inflamación continua. Esto se produce como un efecto reparador, o sea, el hueso trata de como que tratar de compensar esto que está sucediendo y lo que me va a provocar es un aumento, una osteogénesis, pero que en este caso no es un hueso saludable, sino más bien va a terminar provocando daño y va a provocar al final, entonces, la clasificación de estos ligamentos que me van a unir a la columna y me la van a anquilosar. Entonces, ustedes ven cómo se ven estas imágenes en la resonancia, donde primero empieza el efecto inflamatorio, que es la primera imagen. Luego de esto, va a haber lo que es como una reposición grasa, porque este tejido inflamatorio persistente luego se va a convertir o se va a depositar tejido graso. Y al final vemos aquí cómo se da el sindesmofitos, que son estos calcificaciones que podemos ver que nos dan entonces ya la unión de la columna. La clasificación que ya la hemos visto, ya eso lo dijimos. Entonces, aquí pueden ustedes ver una imagen de una radiografía donde vemos una articulación sacroiliaca, o sea, la pelvis. Si ustedes se fijan bien, no hay una articulación sacroiliaca sana, sino que se ve fusión de ambas sacroiliacas, prácticamente no se determina lo que es la articulación. Y ya a nivel de la resonancia, lo que vemos aquí es que está señalado con la flecha, es edema óseo o osteitis. Eso es el grado de inflamación tan evidenciado en esta imagen. Eso es lo que le llamamos sacroileitis. En este caso no radiográfica porque lo estamos viendo en la, bueno, es radiográfica porque está en la radiografía. En el caso de la resonancia, si este paciente no tuviera hallazgos a nivel radiográfico, entonces se considera no radiográfica. Esa es la evolución de cómo sucede esta enfermedad. Lo primero que hay es una fase preradiográfica o fase no radiográfica, donde vamos a tener un paciente que lo que tiene es dolor de espalda y que si le hacemos una resonancia, entonces van a haber datos de sacroileitis. Luego esto va a ir avanzando a la fase radiográfica, donde ya hay hallazgos y cambios a nivel del hueso que me dan ya el diagnóstico compatible con una espondilitis anquilosante. Realmente esto dice que este proceso pasa en años. No obstante, se ha determinado que hay pacientes que inician con la enfermedad no radiográfica y persisten siendo no radiográfica a lo largo del tiempo. Por eso es que sí hay una diferencia en el diagnóstico, ya de llamarle a radiográfica y no radiográfica. O sea, ya tenemos que diagnosticarlo así, porque hay pacientes que nunca van a evolucionar a tener la presión radiográfica. Entonces, cuando estamos hablando de las espondiloartritis, estamos hablando, como les dije, del dolor en la columna, o sea, en la región axial, porque esta entidad afecta sobre todo a la columna, ya sea cervical, dorsal, lumbar, etcétera. Pero, ¿cómo sabemos si tenemos dolor y este dolor está relacionado a las espondiloartritis? Porque no todo dolor va a ser por un espóndilo y mucho más en los jóvenes que normalmente tienen dolor por muchas causas. Muchas veces son deportistas que juegan básquetbol, que juegan béisbol, que están siempre en actividades sociales o, por ejemplo, estudiantes que duran mucho tiempo sentados, otros que están siempre o que corren o que tienen... Entonces, el dolor lumbar que sucede en una persona joven o, bueno, cualquier dolor, hay que investigarlo, pero cuando se trata de una persona joven, tenemos que tener características que nos hagan pensar que este dolor sí es atribuido a una espondiloartritis. Y este dolor es que le llamamos dolor de espalda inflamatorio. Entonces, han habido muchos criterios para este tipo de dolor desde 1977 y casi todos abarcan lo mismo. Entonces,
me voy a ir al más actual, que es los criterios ASAS para el estándar del 2009, donde cita que un paciente que tenga menor de 40 años, ¿verdad? Que sea inicio insidioso, o sea, gradualmente, poquito a poco, este dolor que mejora con el ejercicio y que no mejora con el reposo o incluso empeora. Además de esto, es un dolor que suele ser nocturno y suele ser un dolor crónico. Entonces, si presentan de estas 5 características, se presentan 4 de las que están en el recuadro azul, que son los criterios base del 2019, entonces decimos que es un dolor inflamatorio, un dolor de espalda inflamatorio. ¿Por qué? Porque también está el dolor inflamatorio en general, que más o menos cumple estas características, pero no está en la espalda, sino en cualquier otra articulación. Entonces, siempre que haya dolor lumbar o dolor de espalda, tenemos que determinar si es un dolor inflamatorio o es un dolor mecánico. Y aquí están las características básicas de un dolor de columna inflamatorio. Entonces, en las características clínicas de las espondiloartritis, hay una marcada propensión a producir inflamación del esqueleto axial, es lo que hemos dicho, dolor lumbar. Hay artritis periférica, esta artritis suele ser una oligoartritis. Y voy a preguntar aquí el concepto de oligoartritis. ¿Qué es oligoartritis? Y lo puede decir cualquiera, no voy a señalar a nadie. Ok, los conceptos que yo pregunte y no lo respondan, lo pueden ir anotando yo. Entonces, estas se caracterizan básicamente por una oligoartritis, también por la presencia de dactilitis, entesitis y manifestaciones extraarticulares como la uveitis, la inflamación intestinal y la psoriasis. Entonces, ven aquí, manifestaciones extraarticulares. Vuelvo y les repito, uveitis, inflamación intestinal y psoriasis. De aquí los conceptos, ya dijimos entesitis y también la presencia de dactilitis. La dactilitis también es un signo muy frecuente en las espondiloartritis y está más asociado a la artritis psoriásica y también a las artritis reactivas. Aquí están las manifestaciones clínicas más frecuentes: la lumbar inflamatoria, la entesitis, dactilitis y la espondilocistitis. Esto lo podemos ver realmente en una resonancia. Esto ya no es clínico, aunque el paciente pueda referir dolor a nivel de la columna, pero sin embargo este hallazgo de la espondilodicitis sería a nivel de una resonancia. Ven el recuadro del dolor lumbar, vemos aquí atrás, ustedes ven los tendones de Aquiles, si pueden ver hay una diferencia notoria entre el derecho y el izquierdo. A mi izquierda está inflamado ese tendón, eso es lo que le llamamos una entesitis. Y si ven las manos, aquí podemos ver que el cuarto dedo, porque se cuenta desde el pulgar, ¿verdad? El cuarto dedo está como inflamado. Esto no es necesariamente una artritis, sino es lo que le llamamos dactilitis, que es una inflamación difusa del dedo que se torna como un dedo en salchicha. Entre esas manifestaciones extraarticulares, ya mencionamos las principales. Vamos a repetir. La uveitis, esta uveitis suele ser una uveitis anterior. Suele ser anterior, suele ser aguda y suele ser unilateral. Son las características básicas de ese tipo de uveitis que se presentan en las espondiloartritis. Dice que afecta hasta el 40% de los pacientes con espondilitis anquilosantes al menos una vez en su vida. Está también la enfermedad pulmonar intersticial, suele ser restrictiva y también se caracteriza por una fibrosis pulmonar apical. Realmente esta no es tan frecuente, como ustedes ven, hasta un 15% de los casos. Insuficiencia aórtica y bloqueo auriculoventricular, tampoco que sea tan frecuente. Síndrome de la cava esquina, esto es más bien por compresiones de los nervios y manifestaciones de la enfermedad inflamatoria intestinal como el Crohn y la colitis ulcerativa. Ahí no habla de la psoriasis, pero sí también está la psoriasis. Entonces, en relación a la uveitis,
Ya les dije que es una uveitis anterior, aguda. Entonces, si ustedes me preguntarían por qué es anterior, entonces yo se lo voy a preguntar a ustedes, pues lo pueden anotar. Está la uveitis anterior, la media y la posterior. Aquí es una uveitis anterior aguda. Y esta puede incluso, como ven, ahí preceder a la espondilitis. Algunos pacientes debutan es con una uveitis, no precisamente con las manifestaciones musculoesqueléticas, y este paciente sí tiene o puede coincidir con ser una espondiloartritis. Para eso tiene que tener un estudio riguroso, una evaluación por un reumatólogo para poder llegar a esta conclusión, y tiene que tener el experticio del oftalmólogo, porque si no lo refiere al reumatólogo, entonces no va a dar con el diagnóstico. Entonces suele ser unilateral, síntomas como dolor, fotofobia, lagrimeo. Suele ocurrir por episodios, como por brotes, que generalmente no duran tanto tiempo, de 2 a 3 meses, tienden a curar sin dejar secuela, pero obviamente si esto se mantiene activo, puede incluso llevar a los pacientes hasta la ceguera. La insuficiencia aórtica realmente no es tan frecuente. Yo puedo decir que he visto quizás un paciente, así que sea directamente mío con esta complicación, y quizás otro paciente que te hayan comentado, pero no es una entidad que vemos frecuentemente en la consulta clínica. Está también la nefropatía por IgA, que tampoco es tan frecuente. Recientemente vimos un caso así, que no fue que me llegó a mí, sino que de lo poco frecuente que es, incluso lo presentamos en un Ateneo, pero sí son allá complicaciones que pueden suceder. Aquí está la presión pulmonar, como dijimos, puede tener una neumopatía intersticial, con fibrosis a nivel de los ápices, a nivel del corazón, aortitis, pericarditis, etcétera. Genitourinario, la amiloidosis renal, la nefropatía por AINES. Estos tipos cuando hay una afección renal, uno lo asocia más al uso de AINES, porque estos pacientes viven prácticamente toda su vida utilizando AINES. A nivel intestinal, la inflamación intestinal, los síndromes neurológicos, neuropatía comprensiva más que todo. A nivel de los huesos, de osteopenia, osteoporosis. Y a nivel de los tejidos blandos podemos ver la entesitis. A nivel de los ojos, ya la uveitis. En cuanto a estas imágenes que podemos observar, podemos ver que hay una sacroileitis radiográfica. Ven la articulación sacroiliaca, donde está prácticamente borrada, anquilosada más del lado derecho que del lado izquierdo, según mi impresión. En la radiografía B, ven una columna cervical rectificada, donde hay presencia de pequeños sindesmofitos muy discretos a nivel ya de las C6, C7, por ahí. La sacroileitis, usteitis, inflamación de la articulación sacroiliaca. En la D podemos ver una artritis de esa articulación. En la E, bueno, aquí está muy notorio lo que es la característica de una dactilitis, cuando se ve en el cuarto dedo que está totalmente edematizado. Y este es como el típico dedo de salchicha que podemos ver aquí en las espondiloartritis. Y ya en la F pueden ver la inflamación del tendón de Aquiles en el donde está más borrado el tendón, es en el del lado derecho. Tal vez ahí es que está la entesitis. Entonces, estas enfermedades, ¿verdad?, comparten manifestaciones clínicas, pero depende del tipo de enfermedad, una va a prevalecer sobre la otra. Por ejemplo, si es una espondilitis axial, tenemos en esta las radiográficas. ¿Cuáles son las radiográficas? Dijimos que era, por ejemplo, la espondilitis anquilosante. Obviamente, las manifestaciones axiales van a predominar en esta, pero puede haber psoriasis, como ustedes ven, puede haber también inflamación intestinal, y pueden ver manifestaciones de la enfermedad eh, de la artritis reactiva. Así podemos ver, por ejemplo, en la artritis reactiva, obviamente la artritis va a ser la manifestación más frecuente, por eso tienes 3 cruces. La uveitis también suele ser frecuente, por eso tiene 2 cruces. Y, por ejemplo, la psoriasis no es tan frecuente, y por eso ustedes ven que no tiene
que está negativo, aunque sí realmente pudiera suceder. Las diarreas también son frecuentes, pero no tan frecuentes como la uveitis. Así podemos ver en la psoriasis, donde puede haber manifestaciones axiales, pero lo más frecuente que podemos encontrar es la misma presencia de psoriasis, la presencia de artritis, la presencia de entesitis, entre otras. Ya hablamos del dolor lumbar inflamatorio. Este dolor tiene sus características. Dijimos que de los criterios de ASAS debe cumplir 4 características de las 5 que mencionas. Entonces, ¿cuáles son las 5 características? Menor de 40 años, de inicio insidioso, que mejora con el ejercicio, que no mejora con el reposo y que suele ser un dolor nocturno que mejora al levantarse. Pero tiene otras características también que podemos averiguar para saber si se trata de este tipo de dolor. Es un dolor que dura más de 3 meses, es un dolor crónico, o sea, un dolor de más de 3 meses, que está ahí progresivo, que está persistente, hay que buscarle una causa. Una respuesta excelente a los antiinflamatorios no esteroideos. Responde muy bien, o sea, este paciente es el que se toma un diclofenac y se siente como nuevo. Entonces, una de las características más importantes de las espondiloartritis es su buena respuesta a los antiinflamatorios. Se acompaña de rigidez matutina. Este paciente se levanta, se siente bastante rígido a nivel de la columna, de la espalda, de sus articulaciones, pero a medida que va pasando el tiempo, se siente como más liviano, puede hacer sus actividades. Y por eso es recomendable siempre hacer ejercicio de estiramiento, de flexibilidad, al inicio de la mañana cuando se despiertan para mejorar la movilidad y la flexibilidad. Y también se acompaña o se puede acompañar de un dolor que se llama dolor glúteo alternante. O sea, hoy me duele como un lado de la nalga, el otro día me duele el otro y así sucesivamente. Entonces, aquí está resaltado que la ausencia de estos síntomas no descarta la existencia de una espondiloartritis y a su vez un dolor descrito con estas características se puede observar hasta en un 25% de los pacientes con otras causas de dolor. Como siempre, de medicina, 2 y 2 no son 4. Entonces, tú tienes un paciente con todas esas características y resulta que no es una espondiloartritis. Pero asimismo, un paciente que no tenga este tipo de dolor, resulta que sí puede tener una espondiloartritis, pero nosotros, o sea, para ustedes no sirve de nada irse a los extremos, sino que ustedes conozcan lo más básico y lo más general. En cuanto, ya hablando en sí de la enfermedad, la espondilitis anquilosante, este es el prototipo de las espondiloartritis. Es una enfermedad inflamatoria crónica y su afección principal es el esqueleto axial. Como dijimos, columna cervical, dorsal, lumbar, sacroiliacas. Entonces, esta tiene su relación ya con su patogenia relacionada con el HLA-27, un aumento de las interleuquinas a nivel, las interleuquinas inflamatorias, una alteración de la microbiota, etcétera. Clínicamente, con todo lo que hemos visto, dolor lumbar inflamatorio, entesitis, dactilitis, puede haber también otras manifestaciones extraarticulares como la psoriasis, la uveitis y la enfermedad inflamatoria intestinal. Para la espondiloartritis hay clasificación o hay criterios de clasificación, porque no son criterios diagnósticos, esos son clasificación. ¿Y qué son los criterios de clasificación? Son criterios que se utilizan en los estudios clínicos para poder tener pacientes, una población de pacientes homogéneos. Entonces, esos criterios, como sirven tan bastante bien, nosotros los utilizamos para ayudarnos en el diagnóstico, pero no son precisamente criterios diagnósticos, porque el diagnóstico de estas enfermedades es un diagnóstico clínico y siempre el juicio clínico del médico es lo más importante. Entonces tenemos el lado de las axiales. ¿Cuándo pensar en una espondilitis axial? Si tenemos sobre todo un varón, ¿verdad? Que tenga menos de 45 años con dolor lumbar mayor de 3 meses. Entonces, si este paciente tiene características, por ejemplo, o tienes una sacroileitis por radiografía o una
en una resonancia o un HLA-27 positivo. Si tiene cualquiera de los dos, más las características, una o dos de las características que están aquí abajo, que son características compatibles con espondiloartritis, podemos ya dar el diagnóstico. ¿Cuáles son esas características? Dolor lumbar inflamatorio, artritis, entesitis, dactilitis, uveitis, psoriasis, Crohn. Buena respuesta a los AINES, como lo dice ahí, historia familiar de una espondiloartritis, que sea HLA-27 positivo o que tenga ratantes de fase aguda elevada. Eso es en el lado de las axiales. Si nos vamos al lado de las periféricas, entonces pacientes con signos o síntomas periféricos, ¿cuáles son? Artritis, dactilitis y entesitis. Bien, si tiene esas características, entonces más una característica de la siguiente, como uveitis, psoriasis, Crohn, HL27 o una sacroileitis, o dos características como artritis, dactilitis, entesitis, historia familiar de espondiloartritis. Con esto se puede llevar a un diagnóstico y es sencillo. Aquí lo más difícil es tener, por ejemplo, la realización de un HLA27 por el costo, porque no es que sea, no es que no lo hagan, sino que el costo es un poquito costoso o que un paciente no tenga una resonancia magnética, pero tú tienes que pensarlo, porque si no lo piensas no se la va a indicar. Ya lo demás es fácil porque es todo prácticamente clínico. Bueno, la determinación de la uveitis, que quien la puede diagnosticar realmente es un oftalmólogo. Entonces, este paciente, si tiene uveitis, si tiene ojos rojos, doloroso, o si tiene disminución de la agudeza visual, ¿qué va a hacer? Inmediatamente ir al oftalmólogo, él va a detectar que tiene una uveitis y entonces va a referir al reumatólogo y por eso ahí podemos ya determinar también un diagnóstico. Bueno, esta es la clasificación de AXAS para las axiales, que ya lo vimos, no lo vamos a repetir. Y ya después que tú tienes un paciente diagnosticado, entonces tú tienes que hacer una serie de evaluaciones periódicas. En este caso le llamamos clinimetría, que son medidas que tenemos que tomar a estos pacientes regularmente para saber la evolución de estas enfermedades, ya que sabemos que la columna a lo largo del tiempo se puede ir afectando, se puede ir anquilosando y esto va a provocar limitaciones. Una de las maniobras, por ejemplo, está la distancia del occipucio a la pared, donde podemos con una cinta métrica medir eso mismo, el espacio desde la pared a nivel, cuando choca la Aquiles, el occipucio, hasta lo que es el trago, es una de las maneras, o hasta el occipucio, que es otra. Esto debe ser, si es occipucio pared, debe ser cero, no debe haber ningún espacio de centímetros. A medida que la columna se va alterando, este espacio va aumentando, entonces ahí sí sabemos que hay una evolución de la enfermedad. Igual la distancia entre el occipucio y trago también. Aquí ven las dos, occipucio pared, ya un paciente con una espondilitis anquilosante, donde ven cómo ha aumentado, se ha amplificado este espacio, y también el occipucio trago, también cómo ha aumentado esos centímetros. Esto no es que se vaya a hacer en cada consulta, no se puede hacer una vez al año o como mucho 2 veces al año. Otras maniobras de flexión y extensión cervical. Entonces está el signo de la flecha de Forestel, que es un aumento de la cifosis dorsal fisiológica. También hay un aumento de la distancia occipital entre la pared de estos pacientes. Hay una disminución de la expansividad torácica, también estas maneras se miden la expansividad torácica. Hay una maniobra que se llama test de Schober, que también medimos el paciente parado, luego le tomamos estas medidas, marcamos por ejemplo con un lapicero, ahí en la espina ilíaca posterior superior, luego contamos 10 centímetros hacia arriba, lo volvemos, lo marcamos, le decimos que se flexionen hacia adelante, sin doblar las rodillas. Entonces, esta medida debe ampliarse cuando, si se pasa más de 5 centímetros, es normal, pero si hay un aumento por debajo de eso, sabemos que hay una limitación en la columna. Esas son imágenes para ver el tema de cómo puede variar el test de Schober en esos pacientes, la afección a nivel de la columna, de las sacroiliacas, y cómo se afecta todo esto en todos los ligamentos, el proceso inflamatorio que se da, que también se puede observar en las facetas articulares, que también es uno de los signos que podemos identificar en la resonancia, que muchas veces no vemos
cambios, por ejemplo, en la resonancia no vemos edema óseo en las vértebras, nada de eso, pero vemos que hay inflamación o sinovitis a nivel de las facetas articulares y también son signos indirectos de espondiloartritis. Entonces, para el diagnóstico, ya yo dije que es un diagnóstico clínico que nos auxiliamos con los criterios ya de clasificación, pero esto conlleva varios criterios. Entre ellos, ustedes vieron también la presencia de la reactantes de fase aguda, en ese caso es la PCR, pero un aumento de erito de PCR que nos habla de un proceso inflamatorio crónico, nos orientaría al diagnóstico, porque prácticamente a nivel de laboratorio es lo único que podemos determinar o encontrar. O sea, usted va a tener este paciente, ya le dije, un factor reumatoide negativo, va a tener obviamente anti-CCP negativo, un ANA negativo, todo va a estar negativo. Lo único que usted va a encontrar en este paciente alterado probablemente sea el la PCR o tal vez si es HLA-27 que va a estar positivo. Aquí pueden ver las pruebas más frecuentes que le hacemos a estos pacientes. También hay que hacer las virales para determinar, bueno, causas infecciosas, pero también el screening del paciente porque se va a colocar medicamentos inmunosupresores y tenemos que ver todos esos factores. A nivel radiográfico, tenemos una escala para describir la afección radiográfica a nivel de las sacroiliacas. Por ejemplo, tenemos que van desde el 0 hasta el 4. Ya el 4 siendo una sacroilitis severa, donde hay anquilosis total y donde no hay ni siquiera espacio sacroiliaco. En cuanto a esas clinimetrías, que son las medidas o son las índices de actividad que hacemos también en sus pacientes, a las evaluaciones de las consultas, podemos ver que podemos determinar qué tan activo o qué tan afectado está un paciente. Utilizamos más frecuente en las espondiloartritis el índice de ASDAS y eso va a incluir varios criterios, por ejemplo, cómo está la eritro, cómo está la PCR, cómo está el grado de rigidez en este paciente en el cuello, la rigidez matutina, si puede, por ejemplo, cómo él se siente en cuanto a la funcionabilidad, al dolor. Todos esos parámetros se van a introducir en una calculadora ya que está generalmente online o un app, y esto me va a dar un grado de riesgo de actividad. Esto igual no es que se hace en cada consulta, lo podemos hacer 1 o 2 veces al año para tomar un parámetro de cómo va yendo nuestro paciente. Aquí está una propuesta, que es el algoritmo de Berlín del ASAS 2013. Entonces, si tú tienes un paciente con dolor crónico, con dolor bajo crónico, tú le haces rayos X. Si está positivo, o sea, una radiografía esto es acrilíaca, si está positiva, bueno, tiene una espondiloartritis axial o una espondilitis anquilosante, ¿verdad? Si está negativas, entonces tú vas a determinar si existen otras manifestaciones compatibles con estas enfermedades, todas las que hemos mencionado, como pueden leer en el recuadro. Entonces, si tienes más de 4 hallazgos, si tiene una espondiloartritis. Si tiene 2 a 3, entonces usted le hace un HLA-27. Está positivo, se diagnostica una espondiloartritis. Está negativo, piensa en otro diagnóstico. Si tiene de 0 a 1, bueno, usted le hace un HLA-27. Si salió positivo, ahí le hace una resonancia magnética. Salió positivo, confirmante tu diagnóstico. Si está negativo, entonces consideras otras causas. Es como una forma de tú poder evaluar o de ir dando los pasos para determinar si este paciente coincide con una espondiloartritis. Y esto, según este algoritmo de Berlín, tiene una sensibilidad de un 75% y una especificidad de hasta un 80%. Esto ya lo vimos. Entonces, en las resonancias magnéticas de las sacroiliacas hay puntos que nosotros tenemos que buscar, porque a veces ni siquiera lo describen. Entonces, a la sacroiliaca como que no hay muchos radiólogos que estén como pendiente de esto. Y hay que decirle, buscar tal cosa, por ejemplo. Normalmente uno por la rapidez le pone descartar edema óseo, osteitis, sinovitis, pero las lesiones que podemos ver son tanto estructurales como inflamatorias. ¿Cuáles son inflamatorias? El edema óseo, la sinovitis, la entesitis y la capsulitis. Estructurales cuando ya hay cambios que ha provocado
el mismo proceso inflamatorio crónico, en este caso, por ejemplo, la esclerosis subcondral, las erosiones o el depósito de grasa. Y obviamente los puentes óseos o la anquilosis. Eso es lo que podemos ver en una resonancia en un paciente con espondiloartritis. Las lesiones inflamatorias de las sacroiliacas, edema óseo, usteitis, sinovitis, entesitis y capsulitis. Estructurales, prácticamente los puentes óseos, anquilosis. Aquí están presentando los depósitos grasos, que esos son las flechas blancas que están ahí, los depósitos grasos. Hay puentes óseos que casi no se determinan, pero sí están ahí mismo en ese círculo que está subrayado. Esclerosis subcondral, erosiones, todo eso se podemos determinar como una evidencia de que ya hubo un proceso inflamatorio crónico y que me dejó estas secuelas. Otros, eh, otros hallazgos radiográficos que vamos a ver en la resonancia son los sindesmofitos. No sé si están ahí, no voy a preguntar con ustedes, no con ustedes, creo que no. Bueno, pero había una imagen que yo les estaba enseñando a unos estudiantes donde yo veía que la presencia, según yo, que me parecía que tenía unos puentes óseos a nivel de la columna de la paciente. Entonces, era una resonancia realmente donde mejor se ve estos, los sindesmofitos, son una radiografía. Entonces, esta paciente tenía unas imágenes que a mí me parecían que sí eran sindesmofitos, pero yo tenía que estar seguro. Entonces, vemos los sindesmofitos que se da por una osificación del ligamento vertebral. Los sindesmofitos, déjame ver dónde se puede ver mejor. Aquí no se ve mucho, ¿no? Aquí no se ve. El signo de Romanos, que es una erosión que hay en el ángulo anterior de dos cuerpos vertebrales continuos. También, que es lo que está, si ustedes ven la flechita, estos son los signos de Romanos y las osteoporosis. Ustedes ven aquí el circulito, esos son los signos de Romanos. Si ustedes ven aquí, se ve como blanquito, ¿verdad? Pero aparte de eso, se ve como una pequeña zona muy pequeñita, cóncava. Eso sería una erosioncita, esos son los signos de Romanos. Criterios característicos, signos característicos de las espondilitis. Eso. Entonces, aquí sí podemos ver los osteofitos o sindesmofitos. O sea, hay diferentes tipos de hallazgos a nivel radiográfico en las enfermedades reumáticas inflamatorias. Y hay una forma de que podemos distinguirlos realmente. Muchas veces va a ser difícil tú estar muy segura si es un sindesmofitos, si es un osteofitos o si es por ejemplo, una ossificación ondulante, que eso se ve en la hiperestosis hiperesquelética. Pero sí, hay cosas que te dicen sí. Si tú tienes un paciente que tiene 40 años, que tiene ya 3 años presentando dolor y tienes un sindesmófito, o sea, una calcificación vertical hacia arriba, tú vas a decir que es un sindesmófito, porque ese paciente tiene que tener ese hallazgo tan exuberante. No hay otra causa, o sea, no es un mayorcito que ya los mayores tienen sus osteofitos, que son por artrosis. Entonces, más o menos hay características que te llevan a pensar. En las espondiloartritis, si ustedes ven la segunda vértebra que se ve en la imagen, pueden verla, ¿verdad? Y la tercera, hay un puentecito ahí óseo que lo une como, estos son sindesmofitos. No sé si lo están viendo, ahí se ve. Más abajo también se ven otros puentes, otros excrescencias óseas hacia arriba que tratan como de subir, algunas que están unidas. Eso es lo que le llamamos sindesmofitos. Y esto es producto de las espondiloartritis. Lo podemos ver en la espondilitis, en la artritis psoriásica y en todo el tipo de las espondiloartritis. Están los osteofitos, que quiero que lo tomen en cuenta porque esos osteofitos son hallazgos radiográficos que podemos ver en la osteoartrosis o en la artrosis, en los mayorcitos, en los viejitos, el que le duele ya después de 50, que tú le ves una excrescencia ósea, generalmente son osteofitos y tienen que saberlo diferenciar porque una cosa tiene que ver con artrosis y otra cosa tiene que ver con espondiloartritis. Aquí estamos señalando, ven las flechitas donde están esos puentecitos óseos, son sindesmofitos.
Entonces ustedes ven en la B, la cuadratura vertebral. Ese es un signo también que hay que saberlo buscar, porque la vértebra adopta una forma como más cuadrada, tienen esa concavidad natural y se torna como un poquito más cuadrada. Eso también es un signo radiográfico de las espondiloarteritis. Y está la lesión de Romanus, que es la que vemos aquí con la pequeña erosioncita, el bordecito más blanco debajo. Y también están las esquinas brillantes. Las esquinas brillantes son esos como triángulos que se ven en las vértebras, en las esquinas, así mismo como dicen, más blancos, y así se llaman. Las esquinas brillantes son características de la espondiloartritis. Ven la otra columna donde ven esta columna que le llamamos columna en caña de bambú, que es también ya cuando hay una columna que ya está anquilosada y cuando hay un, una afección avanzada de la enfermedad. Aquí podemos ver los tipos de sacroileitis. Aquí una sacroileitis bilateral, grado 3. Ya aquí en la de abajo, si ustedes ven que ni siquiera se puede determinar la diferencia entre las articulaciones sacroiliacas, o sea, grado 4. Aquí seguimos viendo también la caña de bambú. Y también podemos ver, ¿qué es lo que se ve aquí? Los teofitos, no veo desmofitos. Más que todo la caña de bambú es lo que yo puedo ver ahí y la afección a nivel de las articulaciones facetarias. Más sacroileitis, aquí se pueden ver las sacroiliacas que tienen presencia de erosiones, esclerosis de ambas sacroiliacas, pero ustedes ven que hay un espacio que todavía se conserva, o sea, puede ser grado 2, grado 3 por ahí. Bueno, yo dice que grado 3 en la articulación derecha y grado 2 en la izquierda. Entonces, ¿cuáles son los diagnósticos diferenciales de las espondiloartritis? Lo más frecuente, las hernias discales, y generalmente el paciente que tiene una espondiloartritis, primero le han dicho que tiene una hernia discal, y más si es un paciente joven. Incluso muchos pacientes han sido llevados primero a cirugía antes que el diagnóstico de la enfermedad, no siendo una hernia discal, sino una espondiloartritis. La hiperostosis esquelética, esto es más frecuente en los adultos mayores, y la osteitis condensante, ¿por qué se piensa en ella? Porque da mucha sacroileitis, o sea, no sacroileitis, sino dolor a nivel sacroiliaco, a nivel pélvico, y da cambios a nivel de la radiografía muy sugestivo, muy parecido a la espondiloartritis, pero eso se ve muy frecuente en mujeres paridoras, más de 2 o 3 embarazos por parto normal. También eso hay que determinarlo. También lo podemos ver en los corredores de bicicleta, también pueden tener osteoitis condensante. Los pacientes con enfermedad con espondiloartritis, que son enfermedades inflamatorias, también tienen un aumento del riesgo cardiovascular. Es importante que lo sepan, porque tratar la enfermedad también disminuye el riesgo cardiovascular de estos pacientes. Ya entonces en el tratamiento podemos ver, como dijimos al principio, una de las características de estas enfermedades es que tiene una buena respuesta a los AINES. Entonces, por ende, los AINES son parte del tratamiento. Y muchas veces estos pacientes le diagnostican, le indican, por ejemplo, le vas a indicar un ibuprofeno y te dice, ay, pero eso es lo que me van a indicar. Pues eso es lo que usted necesita porque es parte del tratamiento. Lo que pasa es que aquí vamos a utilizar AINES por más tiempo porque lo estamos utilizando de manera prácticamente crónica. Antes, un paciente con espondiloartritis pasaba hasta años usando AINES diario todos los días, cuando no habían tantas opciones terapéuticas. Sin embargo, cada día ha bajado la frecuencia del uso y el tiempo, porque antes, para yo decir que había un fallo, tenía que durar 6 meses usando AINES, después 3 meses. Ahora recientemente, un paciente tiene un mes completo usando AINES, no hay mejoría, ya entonces no hay respuesta. Si no hay respuesta, yo tengo que ir a otro escalón. En este caso, no sé si todo lo dice ahí, pero vamos. Si es una afección axial, este paciente de AINES pasa directamente a terapias biológicas, si es axial. Si es periférico, entonces el paciente, en vez de pasar a terapias biológicas, sí, Valerie puede hablar. Buenas, profe. Yo quería saber si el paciente es alérgico a los AINES.
En ese caso, ¿pasa directo a biológico o tiene otra alternativa? No, pasa directo, si la afección es axial, pasa directamente al biológico. O sea, que la columna que está afectada no hay otra cosa, es biológico. Ahora, si tiene manifestaciones periféricas, ya sea artritis, que se trata con metotrexato, con leflunomida, con sulfasaracina, etcétera. Uveitis, que también puede utilizar, por ejemplo, el metotrexato, puede utilizar el diclofenolato, puede utilizar otras cosas. O la enfermedad inflamatoria intestinal, que puede utilizar mesaracina, azathioprina, varias. O sea, tienes otras opciones para tratar esas manifestaciones. Tú vas a los DIMARS, pero en la afección axial es de AINES a biológico. Entonces, bueno, los AINES, pues, ¿cuál AINE? Normalmente usamos lo de mejor tolerancia, que son los inhibidores de la selectivo de la post-2, generalmente, tanto como el Celecoxib y el Tericoxib, pero también se pueden utilizar los otros. Lo que pasa es que uno utiliza eso porque son los que se pueden utilizar a dosis una sola vez al día o como mucho 2 veces al día, mayor tiempo porque el estómago aguante más, no afectan tanto al riñón, entonces todo va a depender. El que mayor mejoría le dé al paciente, que tú no tengas una contraindicación y que te provoque menos efectos adversos. Entonces, el tratamiento es combinado, ¿verdad? Aparte de todo lo de la dieta, el ejercicio, etcétera, etcétera, las terapias. Entonces, yo estoy hablando, me estoy basando básicamente en los tratamientos medicamentosos. Los DIMAS más usados, metotrexato, la salazopirina o la leflunomida. Y entonces va a depender mucho de las manifestaciones clínicas que ya usted preguntaron. Los corticoides casi no se usan en las espondiloartritis. Generalmente se utilizan para infiltrar cuando hay articulaciones muy inflamadas. Uno le da a veces toquecito para mejorarlo, pero no tienen gran respuesta realmente los corticoides en las espondiloartritis. Y ya cuando hay un fallo a esos medicamentos están las terapias biológicas. Por mucho tiempo se han utilizado los anti-TNF con buena respuesta. Ahí están la adalimumab, el golimumab, el infliximab, el etanercept y el cetuximab pegol. Y ya más en los años más posteriores, o sea, lo que se están utilizando más recientemente, son los antiinterleuquinas. Tenemos en el país el secukinumab, que es un IL-17, anti-IL-17, el ustekinumab, que es un anti-IL-23, IL-12-23, y está también otros que están usándose más recientemente. Esto es un cuadro que no se lo voy a explicar. Okay. O sea, aquí hay resumen del tratamiento, si tenemos la parte ya, el ejercicio, la fisioterapia, la rehabilitación y todo esto como parte fundamental del tratamiento. Entonces, si tenemos la afección axial, ustedes pueden ver que los AINES se van a utilizar de primera instancia y al final están los bloqueantes de TNF, que eran lo que existía anteriormente. Sin embargo, ustedes ven en la enfermedad periférica, puede utilizar los AINES, puede utilizar la sulfasalacina, puede utilizar corticoides locales y los bloqueantes del TNF. A medida que avanza la enfermedad, si hay grandes hallazgos estructurales, entonces puede valorar la cirugía. Entonces, como conclusiones, la espondilitis y las espondilitis axiales no radiográficas, como les dije, son probablemente la misma enfermedad en diferentes estadios evolutivos. Sin embargo, también les dije que ya se ha demostrado que pacientes empiezan siendo no radiográficos y terminan sin evolucionar, o sea, por eso se han considerado que quizás vaya a ser dos entidades diferentes. Se destaca la importancia de realizar un diagnóstico precoz. Los médicos debemos identificar correctamente la lumbalgia inflamatoria del dolor mecánico. Siempre hago hincapié en esto. Y los criterios de ANSAS nos han dado herramientas para identificar y clasificar temprano a estos pacientes con dolor inflamatorio. Entonces, aquí son unas preguntitas que están ahí ya, que seguro ustedes se las saben. Entonces, pregunto, ¿cuál de las siguientes es la manifestación extraarticular más común de las espondiloartritis axial? A, entesitis, 2, dactilitis, 3, uveitis, 4, lumbalgia inflamatoria.
uveitis anterior. Ah, te lo aprendiste, sí. ¿Por qué tú dices que uveitis anterior? Bueno, eso fue lo que usted había dicho, que iba a ser como uveitis anterior Ajá. y unilateral con dolor, fotofobia y todo eso. Ah, muy bien. No, pero está bien, es bien, pero resaltar que dice manifestación extraarticular, porque si tú no, o sea, lo leíste bien, ¿verdad? Si no lo lees bien, tú puedes decir, por ejemplo, que es la dactilitis, no, la entesitis, que es la más frecuente, realmente de todas. No, perdón, la lumbalgia inflamatoria es la más frecuente. Pero siempre tienen que leer bien el encabezado porque dice extraarticular, y ahí la única extraarticular prácticamente es la uveitis. ¿Cuál de los siguientes es utilizado para medir el índice de actividad de la espondilitis anquilosante? Puede que no lo sepan, lo mencionamos muy sumeramente porque realmente ustedes no tienen que saber eso así tan profundo, pero es el ASDAS. Los demás, el SLEDAI es un índice de actividad para el lupus. El CDAI es un índice de actividad para artritis reumatoide. El CASPAR es un índice de actividad para artritis psoriásica. ¿Cuál de las siguientes es la manifestación articular más común de las espondiloartritis axiales? La entesitis. De nuevo, lee las otras causas. Mira, pues está la entesitis, dactilitis, uveitis y lumbalgia inflamatoria. Lumbalgia inflamatoria. Ajá, realmente la lumbalgia inflamatoria. La entesitis es como el prototipo, el órgano diana, ¿verdad? Pero el signo más frecuente porque te llega un paciente generalmente es por dolor lumbar. Entonces es la más común, la lumbalgia inflamatoria. Bueno, sería eso. Dame ver qué tiempo tengan. Hay muchas más. Bueno, como me queda tiempo, y es muy importante que sepan, voy a hablarle un poquito de la artritis psoriásica, pero muy rápido. Voy a buscar.